digamos que queremos referirnos a la totalidad de los individuos en un cierto grupo. Digamos, en esta, todos son hobbit. Todos sabemos que es el cuantificador. Y hobbit nos estamos refiriendo a un predicado, estamos relacionando todo eso en un grupo. Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos. Algunos son hobbits, la mayoría son mortales. Entonces, alguno, mayoría, muchos, pocos, ninguno son los cuantificadores. Entonces, existen dos cuantificadores, que son el cuantificador universal, que está representado por este símbolo, que equivale a todos, y el cuantificador existencial, que está expresado por este símbolo, que equivale al menos uno, es decir, al menos un elemento. Pueden decir pocos, uno solo, bueno, en fin. Entonces, bueno, una afirmación como todos son hobbits equivale a decir que cualquier individuo tiene la probabilidad de ser hobbit. Para referirnos a individuos cualquiera no nos basta las variables individuales, que necesitamos introducir otras variables, símbolos que pueden tomar como valor cualquier de los individuos de un grupo. Es decir, para expresar variables usaremos los símbolos x, y, z, bueno, los que ustedes deseen. Bueno, veamos unos ejemplos. Con los cuantificadores y las variables ya podemos formalizar expresiones como todos son hobbit. Todos nos hace referencia al cuantificador universal, h del predicado hobbit y x de las variables que dijimos anteriormente. Algunos son hobbit, como vemos, algunos están involucrando al menos un individuo. E del cuantificador, h de predicados y x las variables. Entonces, las constantes individuales y las variables son términos, es decir, x son términos o variables. Cuando en una fórmula sustituimos una variable x por un individuo a, estamos diciendo que a cumple las condiciones establecidas por la fórmula. Es decir, si a la fórmula, esta fórmula, entonces nos dice que si un individuo cualquiera tiene la propiedad h, entonces tiene la propiedad c. Esto es así. Si uno es hobbit, entonces es comilón. Por lo tanto, del individuo A sería cierto que HA, entonces A. Si Frodo es hobbit, es comilón. Bueno, cuantificadores predicados binarios. Entonces, veamos este ejemplo. Como digamos, lo que hemos dicho, si Frodo ama a Sam. Acá está. ¿Cómo lo expresaríamos? Como hay al menos, ¿cómo lo expresamos? Alguien ama a Sam. Entonces, como vemos, hay al menos un individuo que ama a Sam. Entonces ya sabemos, escogemos el cuantificador que nos hace referencia a algún individuo, ama del predicado y b de Sam. Digamos, todos aman a Sam solamente, entonces cambiamos el cuantificador. En este, Frodo ama a todos. Todos es el del cuantificador, Frodo la variable a, y ama es el predicado. Bueno, para expresar alguien ama a alguien y todos aman a todos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, estas oraciones no hacen referencia a ningún individuo en particular, por tanto habrá que expresarlas solo como con variables. Y dos, tanto a como b hacen referencia a relaciones que se dan entre dos grupos de individuos, por tanto habrá que asignar una variable distinta a cada grupo. Ejemplo, alguien ama a alguien equivale a decir que hay al menos un individuo que ama al menos a un individuo. Entonces, es decir, al menos un individuo y al menos un individuo nos está relacionando a dos cuantificadores con variables distintas. Ama del predicado y x y y de menos de, que nos está haciendo referencia a dos objetos. ¿Por qué? Porque es monario. Ama sabemos que es un binario, qué pena, es un binario, entonces por eso hay dos variables. O por lo menos todos aman a todos. Vemos hay dos cuantificadores, 1 y 2. Ama a, que es el predicado binario, que a, por lo tanto tiene dos variables, x y y. Entonces, miremos algo, démonos cuenta que el cuantificador va con una variable y diremos que la variable en cuestión está ligada por ese cuantificador.
Vemos es alguien ama a todos. Entonces vemos alguien es un cuantificador y todos es otro cuantificador. Ama es un predicado binario, o sea que hay dos objetos que nos está relacionando. Por eso el cuantificador de alguien, a de todos, el predicado a, y x y y que son los dos objetos que nos está relacionando este predicado binario. Vemos otro ejemplo. Bueno, eso es un sinfín de ejemplos, entonces podemos leerlos y entenderlos un poco. Igualmente cuando hacemos cuantificación de predicados ternarios es lo mismo, solo que ya con tres variables y ya pues, se pueden influenciar tres cuantificadores. Bueno, esto es todo, y este tema lo podemos seguir viendo en otros videos.